envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hoy vamos a comenzar con una historia fabulosa. Vamos a hablar sobre Cornelio y por eso quisiera invitarlos a que podamos leer la palabra del día de hoy, que es Hechos capítulo 10, y hoy vamos a estar compartiendo los versículos del 1 hasta el 8. Por eso quisiera invitarlos a que podamos leer este pasaje de manera alternativa. Dice lo siguiente: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy, el pasaje del día de hoy. Vamos a realizar juntos una oración antes del mensaje, ¿sí? Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por reunirnos, porque hoy, en este día tan especial, queremos también ser bendecidos por tu palabra y tú has preparado este mensaje para nosotros. Ayúdanos a que podamos tener nuestros oídos bien abiertos ante lo que quieres decirnos en este día y guíanos a aprender del ejemplo de Cornelio. Muchas gracias te damos por todo, pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer ahora el versículo clave, es el versículo 4. Leamos juntos y a una voz. Ya él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Vamos a hablar entonces de Cornelio, el centurión piadoso. Una de las mayores críticas de la gente incrédula contra los cristianos de hoy es que muchos profesan una religión y participan en sus iglesias con regularidad, pero su forma de vivir no demuestra pureza, calidez ni amor. Y tienen razón. Por estos días es frecuente encontrarse con quienes se consideran religiosos, pero sus vidas no reflejan esa religiosidad que tanto defienden. Espirituales y bondadosos en el templo, pero mundanos y casi inhumanos fuera de él. A lo largo de la historia puede verse un gran número de tristes personajes que vivieron de esta manera. Por eso, Santiago declaró ante los hermanos: la religión pura y sin mancha, delante de Dios nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Un buen ejemplo de un hombre genuinamente religioso lo encontramos en la palabra de hoy. Este no era precisamente un descendiente del pueblo de Israel, sino el gentil menos pensado. Cornelio, un militar perteneciente a la nación opresora de Roma, daba un excelente ejemplo espiritual en su sociedad en tiempos de los apóstoles. Dios pondría sus ojos sobre él a fin de manifestar su glorioso plan de redención a favor de toda la humanidad. Sus acciones y su vida de fe todavía hoy claman a viva voz. Nos sacuden y despiertan. Nos llaman a estar alertas y nos corrigen. Y asimismo nos exhortan a no caer en un conformismo religioso.
seamos también nosotros piadosos y temerosos de Dios, como lo fue Cornelio. Hombres y mujeres bien dispuestos y bien preparados para que el Señor pueda llevar a cabo su plan redentor, usando nuestras vidas para la bendición de muchos otros. Amén. Como habíamos visto en las lecturas anteriores, saliendo de Jerusalén, Pedro había visitado el pueblo de Lida, donde un paralítico llamado Eneas fue sanado por su oración. Luego, a causa de la urgente solicitud de los hermanos, se dirigió a la ciudad de Jope, donde oró por la fiel discípula Tabita, que había muerto, y ella recobró la vida. La palabra de Hechos nos deja ver que Pedro entonces se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Allí sería visitado por una comitiva muy particular que le pediría que se trasladase con ellos a Cesarea. El relato de hoy nos presenta a una personalidad central en la historia del cristianismo. Nos dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Cesarea era una ciudad portuaria fuera del territorio de Israel. Su población era, por lo tanto, mayoritariamente no judía. Esta ciudad tenía una gran relevancia administrativa y militar dentro del Imperio Romano. Y allí vivía un oficial de apellido Cornelio, que presidía una compañía de 100 soldados. Por lo tanto, él era un centurión. Podemos imaginar la seriedad e importancia que representaba su cargo. Asimismo, podemos pensar en el grado de autoridad, la responsabilidad y la firmeza que debía demostrar ante su sociedad. Aún así, la descripción que se nos brinda de Cornelio nos deja ver algunas cualidades religiosas que contrastan significativamente con el modelo típico y esperable de un jefe militar. La palabra describe que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Contrario a la frialdad que podríamos esperar de un centurión, Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Él no seguía la idolatría de los de su nación, ni se había aferrado al ateísmo como muchos otros soldados. Tampoco se había entregado a los vicios y a la crueldad como tantos militares romanos de la época. Por más que él era un gentil, es decir, un extranjero, un no judío, Cornelio llevaba una vida ejemplar, guardando los preceptos de la palabra de Dios. Aún sin pertenecer al pueblo escogido, observaba los mandamientos del Señor y los ponía en práctica junto con todos los miembros de su casa. Tanto su familia como sus criados que vivían bajo su techo compartían la misma fe. Su devoción quedaba al descubierto en su generosidad, haciendo grandes donaciones a los necesitados y en su constante vida de oración. La bondad y espiritualidad de Cornelio nos llaman poderosamente la atención al pensar que los judíos excluían de toda bendición a aquellos que no perteneciesen a su pueblo. Aquel hombre ejemplar que rompía con todos los estereotipos sociales y religiosos, fue sorprendido por una señal divina mientras oraba. Él vio claramente en una visión que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, Cornelio. Cuando menos lo esperaba, aquel centurión fue visitado por un mensajero celestial. ¿Te imaginas? Estás orando y aparece un ángel y te llama por tu nombre. Cornelio, le dijo. Un ángel de Dios se le presentó en su hogar, por más que su casa era ritualmente impura, por ser él un extranjero o pagano. Aquel mensajero de Dios lo llamó entonces por su nombre, produciéndole una gran perturbación. ¿Quién era aquel que estaba junto a él? ¿Por qué venía a visitarlo? ¿Cómo es que sabía su nombre? En ese instante,
el ángel que lo llenaba de temor y confusión le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No era ni su conocimiento, ni su ferviente religiosidad tradicional los que habían captado la mirada del Señor. No era ni su teología ni sus conceptos aquello que agradaba a Dios, sino su vida de fe, práctica y concreta. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Su continuo acercamiento al Señor, su amor hacia sus semejantes. Dios escuchaba y respaldaba sus oraciones porque Cornelio no oraba por mera costumbre, sino que anhelaba mantenerse en comunión con el Señor. Ciertamente, sin saberlo, Cornelio era un practicante de lo que Jesús nos enseña al decirnos: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Asimismo, Dios aprobaba las limosnas de Cornelio, porque sus buenas acciones eran producto de su sinceridad y eran realizadas con genuino desinterés. Seguramente vivía según lo que nos enseña nuestro Señor Jesús, que dijo: cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cornelio llevaba una vida en la que practicaba el amor a Dios y el amor a sus prójimos. Por lo tanto, había llegado el tiempo en el que el Señor derramaría en abundancia sobre él una inigualable recompensa. Por eso, de pie frente a él, el ángel le dijo a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Proverbios proclama: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Asimismo, David exclamó ante el Señor: con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro. Por más que a la vista de los religiosos judíos los gentiles eran todos impíos, a la vista de Dios Cornelio era un hombre justo. Aunque muchos líderes se mostraban benignos en público para obtener la admiración y el aplauso de las personas, Cornelio había obrado con sinceridad e integridad. Por eso Dios oyó sus oraciones y quiso recompensar su bondad. Por lo tanto, más que un hombre religioso, Cornelio demostraba ser un hombre sincero que anhelaba llevar una vida genuinamente espiritual bajo la aprobación del Señor. Y esto nos lleva a pensar en qué clase de vida hemos estado llevando hasta ahora. Y nos conduce a examinar qué tipo de vida deseamos llevar. ¿Una vida rigurosamente religiosa o una vida sinceramente espiritual? Porque hay diferencia en esto. ¿Reflejan nuestros hechos nuestro amor a Dios y a nuestro hermano? ¿O reflejan más bien nuestro amor hacia nosotros mismos? Hay una sutil pero gran diferencia entre quienes llevan una vida piadosa y temerosa ante Dios y los que viven de una forma meramente religiosa. Porque ambos aparentan llevar vidas devotas, van a la iglesia constantemente y sin faltar, participan de las actividades, oran y ayudan a los necesitados. Pero la mayor diferencia entre el que es espiritual y el que es solo religioso está en la práctica del amor. El hombre espiritual practica el amor, sirve a Dios por amor, lucha por obedecer su palabra por amor, sirve a sus semejantes por amor, se sacrifica por el Señor y por los otros por amor, porque se siente deudor al amor de Dios. Así que se mantiene en una relación de amor con el Señor y también con sus prójimos. Pero el que es únicamente religioso hace todo por costumbre, porque se siente forzado a hacerlo o para ganar el aplauso de la gente. Hay límite en esto. En tiempos de Jesús,
los líderes religiosos judíos eran fieles practicantes de la religión. Como Cornelio, oraban y daban limosnas, pero lo hacían para recibir la admiración de la gente y no por amor. Eran religiosos, pero no llevaban una vida espiritual que agradara al Señor. En cambio, Cornelio vivía ante los ojos de Dios y no ante los ojos del mundo. A quienes viven de esta manera, como Cornelio, Dios se acerca para bendecirlos. Se acerca para traerles su maravillosa recompensa, como le sucedió a Cornelio. Ante los hombres de corazón sincero y puro, el Señor hace notoria su presencia con el deseo de engrandecerlos en su obra. Así lo vemos con Cornelio, el centurión piadoso. ¿No deseas también llevar una vida bendecida como Él? ¿No querés también ser bendecido como Él lo fue? Seamos, por tanto, practicantes del amor, el amor sincero a Dios y el amor generoso hacia nuestros hermanos. Del Señor vendrá entonces nuestra segura recompensa. Amén. En su irrupción sobrenatural por medio de un ángel frente a Cornelio, el Señor mostró su deseo de realizar una obra que rompería toda frontera en el anuncio del Evangelio. Por eso, además de su gloriosa declaración reconociendo las cualidades de Cornelio, el ángel le ordenó: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Esta orden era impactante para Cornelio en varios aspectos. Siendo un militar entrenado, él estaba acostumbrado a obedecer órdenes sin cuestionar a la autoridad. Pero lo que se le pedía ahora era realmente muy extraño. Aún más extraño que la presencia de ese ángel que le hablaba. Debía involucrar a otras personas, enviándolas a otra ciudad para buscar a un desconocido. Y ese desconocido, que era Pedro, además, estaba alojándose en la casa de un curtidor, cuya profesión era considerada inmunda por los judíos, porque estaba continuamente manipulando sangre. Siendo Cornelio un fiel practicante de la religión hebrea, debió haberse preguntado cómo era posible que un siervo de Dios posase en la casa impura de un curtidor. Por lo tanto, podría haber dudado de lo que se le pedía. Aún así, ¿qué hizo Cornelio? ¿Qué fue lo que él hizo? El relato señala que, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Cornelio seleccionó a aquellos de su mayor confianza y los envió a una incierta aventura. No dudó en mandar a aquellos hombres en busca de Pedro, por más que no sabía por qué debía llamarlo, por más que no conocía quién era él, por más que era un hombre ritualmente impurificado por posar en la casa de un curtidor. Cornelio no cuestionó las palabras del ángel. Entendió que este era un mensaje divino al que debía responder de una única manera, con obediencia. Y así lo hizo. Por lo tanto, Cornelio evidenció una cualidad espiritual más. Esa cualidad fue su obediencia, nacida de su sincera fe en el Señor. Un hombre espiritual es obediente al Señor. No solo oye la palabra, sino que la pone en práctica. Por más que no entienda perfectamente los motivos, por más que le resulte extraño, ilógico y hasta inconveniente, por más que derrumbe sus propios conceptos religiosos. Como Cornelio, un hombre espiritual, reconoce que el Señor está por encima de toda ideología religiosa terrenal.
Santiago nos exhorta diciéndonos, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. No siempre seremos capaces de entender perfectamente por qué Dios nos pide algo. Aún así, la obediencia debe anteponerse a todo pensamiento humano para poder experimentar la bendición del Señor. La intención del Señor al ordenarle a Cornelio hacer venir a Pedro excedía ampliamente cualquiera de sus expectativas, porque Dios quería extenderle, tanto a él como a su familia, la salvación por la fe en Jesús. Y muy por encima de esto, asimismo, a partir de él, el Señor quería propagar su evangelio a todos los gentiles. Cornelio fue elegido por Dios como un antepasado en la historia de redención para todo el mundo gentil. De todos modos, debemos notar algo muy importante. El Señor no estaba extendiendo su obra a los no judíos como consecuencia de los buenos méritos de Cornelio. No por ser Cornelio distinguido y especial fue que Dios quiso llevar el evangelio a las naciones. Tampoco es que la palabra debía tomar nuevos rumbos por haber fracasado entre los judíos. Ni tampoco es que la expansión del evangelio se dio como resultado de la iniciativa de los hermanos de la iglesia. Por el contrario, fue únicamente Dios quien tenía determinado llevar su salvación más allá del pueblo de Israel. Por eso, Él intervino de distintas maneras para que esto fuera posible. Es Dios quien obró conforme a su voluntad para alcanzar a todos los gentiles, entre ellos nosotros. Del Señor es toda la gloria, del Señor es toda iniciativa en la expansión de su reino. Aún así, si bien Dios no hizo su obra a causa de las cualidades de Cornelio, Cornelio se mostró apto para ser bendecido y para ser de bendición. El Señor utilizó a Cornelio, un hombre fiel y espiritual, para extender su salvación a miles de almas. Tal como sucedía en el pasado, también hoy hay dos clases de personas dentro de quienes afirman seguir al Señor. Por un lado están los que persiguen una vida simplemente religiosa. Y por otro lado están los que anhelan llevar una vida espiritual. Dentro de la iglesia encontramos también estos dos grupos. El que busca lo espiritual como Cornelio, practica el amor, ama a Dios y lo busca constantemente en oración. Ama a sus prójimos y busca bendecirlos con todo lo que tiene. El hombre espiritual no solo conoce lo que Dios desea, sino que se acopla a su voluntad, practicando la obediencia. Por lo tanto, el hombre espiritual no se apoya en tradiciones humanas, sino en la guía del Espíritu Santo. Como dijo Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre religioso no actúa por amor, sino por costumbre. Hace todo sin poner el corazón en ello. Ora y da limosnas, asiste a la iglesia constantemente y participa de sus actividades. Pero no vive delante de Dios, sino delante de los hombres. Su apoyo está en los conceptos terrenales, actuando por la tradición, el deseo humano o la imitación. Sin embargo, Dios bendice, recompensa y utiliza a los que van detrás de una vida espiritual y no detrás de una vida meramente religiosa. ¿A cuál de estos dos grupos perteneces?
¿A cuál de estos grupos te gustaría o querés pertenecer? ¿Al de los religiosos o al de los espirituales? Como Cornelio, anhelemos llevar una vida espiritual. Amén. Seamos fieles practicantes del amor, obedientes a la palabra de Dios, revelando nuestra fe en Él. Seamos aptos para recibir su bendición y ser de bendición para el mundo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El Señor es quien toma la iniciativa en su obra redentora. Aún así, Él utiliza a quienes tienen un corazón recto y rendido ante Él como Cornelio. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Seamos hallados por los ojos del Señor y su nombre sea glorificado por nuestras vidas fieles. Volvámonos aptos para recibir su recompensa y ser de bendición para las naciones. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por habernos llamado también a nosotros para bendecirnos. Hoy, Señor, frente a esta palabra, queremos pensar una vez más qué clase de vida hemos llevado hasta ahora, qué clase de vida queremos llevar. Ayúdanos a anhelar lo espiritual. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. No queremos llevar vidas meramente religiosas, frías, calculadoras, sin amor. Queremos llevar una vida que te agrade a ti, en genuino amor, en fe, en obediencia. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida refleje tu presencia en nosotros, para que seamos aptos y así tú puedas mirarnos y llevar a cabo tus planes eternos a través de nosotros también. Tuya es toda gloria, de ti es toda iniciativa. Queremos pedirte, Señor, que tú nos uses y extiendas tu presencia y tu reino a las almas a través de nuestras vidas. Te damos gracias por todo, pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.